un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Anybody else see that weird light last night? What weird light? The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking. Could have been lights from a helicopter. Or a UFO? Aliens. Shut up, Dad. En esta ocasión, nuevamente es ineludible hablar de una gran producción hollywoodense que llegó a la cartelera y ha tenido un buen recibimiento tanto de público como de crítica. Me refiero a El final de la calle Oak, que ya se puede ver en los cines chilenos. Water's not working. Looks like the whole neighborhood's lost power. What the hell was that? Una primera razón es, como ya mencioné, la positiva recepción que en general ha estado teniendo el film, que ya en su primer fin de semana consiguió quedarse en el tercer lugar de lo más visto, por debajo del gran fenómeno mundial en que se ha convertido la nueva película de Spider-Man y por supuesto el notorio éxito de La Odisea de Christopher Nolan, dos títulos de los que ya estuvimos hablando en el podcast. Las cifras iniciales de taquilla no fueron tan astronómicas como las de aquellas megaproducciones, pero de todos modos ha sido un muy buen punto de partida, a lo que hay que sumar los comentarios a favor de buena parte de la crítica. Digo buena parte porque si bien ha tenido elogios de medios como Variety e IndieWire, también hay que consignar que ha recibido críticas más tibias, como por ejemplo en The Hollywood Reporter, e incluso negativas, como en The Guardian. Pero en general, como decía, han sido evaluaciones bastante positivas. Tanto por lo que se había estado adelantando de la película como por lo que se podía apreciar en su tráiler, el argumento mismo ya llamaba lo suficiente la atención como para ser una de las principales razones que generaba expectativas. La trama transcurre en 1982 y se centra en la familia Platt, quienes viven en la calle Oak, en los suburbios de una localidad de Michigan. Denise y su esposo Greg están teniendo tensiones como pareja y también otras circunstancias que ponen en riesgo lo económico, pero en apariencia las cosas están en orden, y sus hijos Audrey y Brian no están al tanto de lo que está pasando. Sin embargo, luego de algunos detalles sospechosos en los días previos, los problemas maritales pasarán a segundo plano cuando una sorprendente situación altere su cotidianeidad. Luego de una tormenta nocturna, descubrirán que su barrio empieza a ser visitado por dinosaurios y la geografía que rodea el sector donde viven se ha transformado por completo. ¿Se trasladaron inesperadamente a los tiempos prehistóricos o las criaturas antediluvianas son las que llegaron desde el pasado? ¿Cómo podrán sobrevivir en estas circunstancias? ¿Es una realidad paralela o un mal sueño del que en algún momento deberían despertar? Son varias las incógnitas que irán surgiendo y algunas serán resueltas mientras otras quedarán en el aire. Y si bien no es la primera ni será la última película de personajes perseguidos por dinosaurios, un tema que podría parecer muy repetido a estas alturas, igual el resultado es bastante más satisfactorio de lo que se podía esperar y funciona muy bien. En verdad el guión, los personajes y situaciones se pudieron elaborar más y no quedarse solo en la superficie, sobre todo las motivaciones familiares y personales de los protagonistas, pero la premisa de esta mezcla de ciencia ficción, aventura de supervivencia e historia familiar igual es muy efectiva. Ya que mencionaba las circunstancias de sus personajes, otra de las principales razones que llamaban la atención de este largometraje era su elenco. En particular sus dos protagonistas, dos figuras muy queridas para el público a lo largo de las últimas décadas. A sus 43 años y ya con una carrera que cuenta con reconocidas y populares películas e importantes reconocimientos incluyendo un Oscar, Anne Hathaway ya llevaba 2 años sin estrenar nuevos largometrajes, pero en esta temporada de verdad se ha vuelto omnipresente. Como ya lo estuvimos mencionando en este podcast, estuvo en cartelera con El Diablo Viste a la Moda 2, sigue en cines con La Odisea y ahora agregó este nuevo título, además de tener otros 2 también de estreno en el 2026. Nunca hasta ahora, en el cuarto de siglo que tiene de trayectoria, Hathaway había estrenado 5 películas en un mismo año. Es un logro bastante importante. Por su parte, el escocés Ewan McGregor, actualmente de 55 años, también parece imparable.
ganador de premios como el Globo de Oro y el Emmy. Este 2026 se están cumpliendo 30 años del estreno de la película que fue su salto a la fama, Trainspotting. Se mantiene permanentemente activo en cine y también ha demostrado su eclecticismo en el streaming, con interpretaciones en series tan distintas como Fargo, Halston y Obi-Wan Kenobi. Acá los dos están tan sólidos como siempre, aunque hay que reconocer que es Hathaway quien tiene más posibilidades de destacar con su personaje. Pero sea como sea, es un gusto verlos compartiendo en pantalla, encabezando su reparto que incluye los roles de sus hijos, a la canadiense Macy Stella y el joven Christian Convery, a quien vimos el año pasado en la comedia de horror El Mono y en El Frankenstein de Guillermo del Toro, encarnando al protagonista cuando era niño. Si los protagonistas generaban expectativas, también provocaban mucho interés y curiosidad quién estaba en la dirección y quién producía, los que menciono como otras razones. Este es el cuarto largometraje que dirige el estadounidense David Robert Mitchell, el mismo que hace poco más de una década se convirtió en una revelación con el segundo film que escribía y dirigía, el inquietante y sorprendente It Follows, considerado por la crítica y los cinéfilos como uno de los títulos más significativos del cine de terror en lo que va del siglo XXI. Pero en el 2018 su siguiente cinta, Under the Silver Lake, la que incluso debutó en la competencia oficial del Festival de Cannes, dividió bastante las opiniones, con su muy particular y por momentos extrambótica mezcla de humor negro, misterio, retrato social e implacable mirada a la fauna que habita en Los Ángeles, California, incluyendo por supuesto al mundo del cine. Por eso cuando se supo que El final de la calle Oak era el nuevo proyecto de este cineasta, nadie sabía muy bien qué se podría esperar. Y efectivamente ahora que lo vimos podemos decir que no solo es su trabajo más transversal y de alcance masivo hasta ahora, sino además hay que reconocer que dentro de lo accesible que es, logró manejar muy bien los distintos elementos implicados para conformar un tipo de cine que no es exactamente el que había hecho hasta ahora. Se podría pensar que aquí se vendió al sistema, como podrían decir algunos, o que optó por hacer algo más popular y convencional, pero en verdad también hay que reconocer que igual sabe manejar muy bien el ritmo y la tensión, entretener y mantener cautivo el interés de la audiencia. Y como ya dije antes, no solo el director y los actores protagónicos llamaban la atención en este proyecto, porque además su productor es el mismísimo y muy reconocido J.J. Abrams, quien en su faceta creativa ha estado detrás de series como Felicity, Alias y la emblemática Lost, pero también ha dirigido films como Misión Imposible 3, reflotó la franquicia fílmica de Star Trek y le tocó también ser parte del publicitado reimpulso a la saga Star Wars con el primer y último episodio de la nueva trilogía galáctica, respectivamente El despertar de la fuerza en 2015 y El ascenso de Skywalker en 2019. No olvidemos que también dirigió una película que en su momento fue muy comparada con el cine de Steven Spielberg, quien de hecho en esa ocasión era su productor, Super 8 del 2011. Y ahora El final de la calle Oak precisamente ha sido muy comparada con el tipo de películas que ha hecho Spielberg, tanto por los dinosaurios que inevitablemente remiten a la icónica Jurassic Park, como por el tipo de barrio donde transcurre, en suburbios que hemos visto en películas como E.T., sobre todo al estar ambientado en los años 80. Pero afortunadamente el resultado es mucho mejor que una simple copia de cosas ya hechas antes. Ya que mencionaba las casi ineludibles comparaciones con el cine dirigido y producido por Spielberg y otras producciones ochenteras, resalto también como razón la visualidad que despliega la película, tanto precisamente en su ambientación de época y dirección de arte, a cargo de un equipo que encabezó la diseñadora de producción Maya Shimoguchi, como en sus logrados efectos visuales y recursos estéticos. Y todo esto destaca aún más por el buen trabajo en dirección de fotografía de Mike Youlakis, quien no solo ya trabajó con David Robert Mitchell desde It Follows hasta ahora, sino además ha estado en películas de cineastas como M. Night Shyamalan y Jordan Peele. Definitivamente lo visual es una buena cualidad a destacar aquí y como dije antes, si hubiera que señalar aspectos que no son tan logrados en lo argumental, quizás la manera en que están definidos y desarrollados sus personajes, que no es que estén mal, pero me parece que tenían potencial para ahondar y perfilar mucho mejor para darles más relieve en medio de todo el despliegue de peligro, acción y tensión que sí está asegurado y es muy efectivo.
Y por supuesto que otra razón que no puedo pasar por alto es la banda sonora de este largometraje. De partida porque su sonido y los efectos sonoros son muy determinantes en la tensión y las atmósferas que se desarrollan y lo que se transmite al espectador en el cine. Pero también especialmente por su música incidental, lo que no es de extrañar sabiendo quién la compuso, algo que ya adelanté hace pocas semanas cuando hablé de Spider-Man Un Nuevo Día, porque se trata del mismo artista, como dije en ese entonces y lo repito siempre que puedo en este podcast, uno de los autores de música de cine que más admiro en la actualidad, el talentoso Michael Giacchino. En el último año, además de lo nuevo del héroe arácnido, lo destaqué por Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, y en años recientes también por La Sociedad de la Nieve y el film familiar Amigos Imaginarios. Este autor, que ganó el Oscar en 2010 por su inolvidable banda sonora para Up, ya tiene más de 20 años de carrera con hitos como la serie Lost y sagas como Misión Imposible, Star Trek y El Planeta de los Simios, sus incursiones en Marvel, que incluyen también la trilogía previa de Spider-Man y las películas del Doctor Strange, y por supuesto sus excelentes y memorables aportes para Disney, que además de Up incluyen Ratatouille, Los Increíbles, Intensamente y Coco, producciones de Pixar. Entre los films de sagas en los que ha destacado Giacchino figuran los de Jurassic World, y por lo mismo había curiosidad en escuchar qué haría con el final de La Calle Oak, considerando que, como ya mencioné antes, ineludiblemente todo el mundo la relaciona con las historias de dinosaurios, poniendo en peligro a los humanos, que inició Steven Spielberg hace 3 décadas. Afortunadamente este soundtrack no suena como un refrito o recocido de lo que ha hecho Giacchino en el relanzamiento de esta franquicia a lo largo de la última década, y si bien el sello del compositor está muy presente, es una partitura atractiva, clásica en su forma pero muy efectiva y que acompaña muy bien las imágenes y las peripecias de los protagonistas. Y como era de esperar, ya que la trama transcurre en los años 80, en la banda sonora se pueden oír varios hits de esa década, como por ejemplo Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar, Shake It Up de The Cars, Valerie de Steve Winwood y la a estas alturas tan referencial More Than This de Roxy Music. En conjunto, el final de La Calle Oak es un trabajo muy logrado y entretenido. No es un clásico instantáneo o una infalible obra maestra, pero sí funciona bastante bien y cumple con los estándares que se podían esperar, además de mantener el interés por la carrera que pueda seguir desarrollando su director y guionista, que de cierta manera podríamos decir se salvó, porque muchos temían que iba a ser casi una mala copia de Jurassic Park o una película muy predecible, y sin embargo es bastante más que eso. ¿Seguirá por este camino o tal vez irá alternando con producciones más modestas y proyectos más personales? Con el tiempo lo iremos sabiendo. God's not gonna let us die here. Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us? What about the people who are out there getting eaten? Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.